Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, vamos a iniciar con nuestra primera lectura. El libro se llama El Corán, edición bilingüe comentada. Y este es el tomo número uno. Y vamos a iniciar en esta página que dice Apuntes para la comprensión del Corán. Sentí que era importante iniciar con esta página para que comprendiéramos lo difícil que es una traducción y por qué siempre es mejor recurrir al Corán, porque el Corán está en árabe, pero recurrir a aprender árabe, porque así, y a la comprensión del idioma árabe clásico, coránico, para así comprender bien el significado en su forma original. Las traducciones son lo más acertado, lo más cercano posible, pero siempre se pierde parte de la interpretación del idioma original, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que iniciemos con esta hoja. Esta hoja se llama Apuntes para la comprensión del Corán. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Aunque el Corán es un mensaje universal proyectado hacia el más allá y dotado de la validez supratemporal y supraespacial, su lectura debe realizarse a la luz del contexto socio-histórico del tiempo de revelación, es decir, en el 610 y el 632 después de Cristo. La revelación es la palabra textual de Allah comunicada al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones sean con él, por medio del arcángel Gabriel alaihi salam, la paz sea con él. La revelación no fue transmitida o entregada de una sola vez, como en el caso de las tablas de Moisés, sino de forma fraccionada y paulatina a lo largo de 23 años. Cada vez que el profeta recibía un pasaje revelado, lo citaba en público para que fuera retenido por la memoria colectiva y lo dictaba, además, palabra por palabra, a sus 40 secretarios o escribas, indicándoles el lugar exacto donde había y donde debían situarlo en el conjunto de la obra. Quedaba así excluida toda posibilidad de error, de corrección o de manipulación en ninguno de los pergaminos originales. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paz y las bendiciones sean con él, conservaba en su casa una copia matriz del texto revelado, ordenaba y clasificaba de acuerdo con las instrucciones que él mismo había impartido a sus escribas. Cuando la revelación llegó a su fin, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el arcángel repasaron por 2 veces la totalidad del texto en su forma definitiva. En el mes de Ramadán, que precedió a la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, y desde entonces no hubo revelaciones, excepto la ley 281 que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibió unos días antes de su muerte, en el 632 después de Cristo. El año siguiente, el primer sucesor califa Abu Bakr radiyallahu anha recuperó todas las copias que tenían en su poder los escribas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu, y convocó a todos los que recitaban el Corán de memoria. Comparó lo escrito en los pergaminos con lo conservado con la memoria de los hufaz. Y tras comprobar que ambos eran idénticos, conservó la copia matriz en la casa del jefe del Estado. El tercer califa, Uthman radiyallahu anhu, unificó el tipo de escritura y envió una copia idéntica a la original a las grandes ciudades del ya vasto territorio islámico, que se extendía desde la India hasta Marruecos, para contrarrestar la variedad de acentos propios de los múltiples pueblos recién incorporados al Islam. El Corán en árabe, Corán, que significa literalmente lo que se lee, de la raíz qara'a,
leer. Quedó dividido en capítulos, suras, designados por un título sacado del principal tema tratado en cada una de ellas. La primera parte de la revelación tuvo lugar en Meca, cuando el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam y gran parte de los musulmanes residían todavía en esta ciudad sacra por excelencia, del 610 al 622 después de Cristo. Por esta razón, a esta parte del Corán, que abarca del 19 al 30 de la totalidad del libro, que son 90 capítulos y 114 que lo conforman, se le denomina la parte mequí. Su contenido se concentra en la fe consciente, el monoteísmo absoluto, la libertad de creer, la justicia social y el derecho. Hay aquí una llamada a la razón y una fe en la inteligencia humana para que tomen parte activa en la reconstrucción de la sociedad humana. Varios pasajes de esta revelación mequí están dedicados al culto, servicio activo a Allah. Hay también una serie de relatos y anécdotas sobre el comportamiento y el destino de los pueblos precedentes que rechazaron los sucesivos mensajes divinos y se rebelaron contra ellos, y un conjunto de directrices éticas. El rasgo más destacado del contenido mequí del Corán es su insistencia en seguir la vía pacífica y no responder a la agresión proceda de donde proceda. La segunda y definitiva parte de la revelación tuvo como escenario la ciudad de Medina, la primera metrópolis del Estado Islámico, del 622 al 632 después de Cristo, es decir, desde el momento en que los musulmanes abandonaron sus hogares, sus familias y sus pertenencias en la Meca para salvar sus vidas y emigraron a aquella ciudad hasta la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A esta parte del Corán se la denomina la parte medinense. Abarca el 11 al 30 de la totalidad, unos 24 capítulos o suras, y su contenido se distingue por su carácter legislativo, organizativo, aunque sin omitir en ningún caso la insistencia en cimentarlo todo sobre la sólida base de la fe. El tema fundamental y la piedra de toque del Corán es la unicidad de Allah, es decir, que Allah es uno y único, el Creador, el que gobierna, dirige y conduce todo. Dicho de otro modo, el unitarismo es el eje de la fe, tal como lo es en todas las religiones monoteístas. Veamos así que la idea de la unicidad es omnipresente, bien de manera directa o bien mediante el recurso de destacar los atributos de Dios al final de muchas aleyas. Algo así como una llamada de atención, una invitación a no olvidarse nunca de la unicidad de Allah. El Corán expone el tema de la fe a modo de un diálogo y de una dialéctica que termina por citar al hombre ante sus responsabilidades, tanto terrenales como ultraterrenales. Friedrich Schorn, en su libro Comprender el Islam o la Teña de Palma, Mallorca, en 1987, describe de la siguiente manera la filosofía de la revelación con respecto al ser humano. El hombre como tal, es decir, considerado no como un ser caído necesitado de un milagro salvador, sino en cuanto a una criatura deiforme, dotada de inteligencia, capaz de concebir el absoluto, Allah, y de una voluntad capaz de escoger lo que conduce a él. El hombre se presenta, pues, a priori, como un doble receptáculo hecho para el absoluto. El Islam viene a llenarlo primero con la verdad del absoluto y luego con la ley del absoluto. El Islam es, pues, una verdad y una ley.
La primera responde a la inteligencia y la segunda a la voluntad. La idea de la predestinación no anula la de la libertad. El hombre está sometido a la predestinación porque no es Allah, pero es libre. Negar la predestinación equivaldría a afirmar que Allah no conoce de antemano los acontecimientos, que no es omnisciente, qud absit. Así pues, el Corán considera que la fragilidad humana ante la seducción confirma nuestra condición terrenal, pero no determina nuestro destino si nos arrepentimos y reparamos los daños que hemos causado. No hay necesidad de un tercero que intervenga por nosotros. Por otra parte, el catecismo islámico no impone cargas excesivas al musulmán, porque impossibilium nulla est obligatio. Llama repetidamente su atención hacia los fenómenos naturales para incitar a su intelecto a descifrar su esencia y sus mecanismos y a servirse de ellos para su propio bien. Negar la realidad biológica del hombre, encadenar sus instintos naturales o limitar su libertad de acción fuera de un marco ético-moral es un intento por desnaturalizar su esencia. Así pues, seguir la vía del equilibrio es el mejor modo para no caer en la embriaguez del poder y la sensualidad. Las descripciones escatológicas, con su singular vocabulario específico, su estilo figurativo, sus metáforas y eufemismos, son una forma de acercar el escenario a la imaginación de la generación contemporánea de la revelación. A través de este lenguaje se intenta transmitir la idea de que a los transgresores les espera el horror del día del juicio y del infierno, mientras que a los buenos cumplidores para con Allah, con la sociedad y consigo mismos se les abre la perspectiva de una felicidad ilimitada en el paraíso. De aquí se sigue que el lector occidental no debe tomar los vocablos en su sentido literal, sino que debe entenderlos como expresión metafórica, cargada de imágenes dotadas de una enorme fuerza expresiva, que intentan describir a título indicativo las realidades de la vida ultrarrenal. En Medina convivían musulmanes, pseudo-musulmanes o hipócritas judíos y un pequeño grupo de paganos que en conjunto formaban una pequeña ciudad-estado basada en la ciudadanía consensuada. Existía total libertad de culto y una dualidad legislativa, una para los musulmanes y otra para los judíos, siempre bajo el supuesto de que fuera respetado el convenio firmado por todos. La revelación de la época medinense se prolongó durante 10 años y se concentró en la parte legislativa, Sharia, que garantiza y cimenta la buena aplicación de los principios del derecho y de la justicia. En tan solo 228 aleyas versículos han quedado fijadas las directrices basadas del derecho musulmán, 70 aleyas sobre el derecho civil, 10 sobre el financiero, 10 sobre el constitucional, 25 sobre el internacional y 70 sobre el familiar hereditario, 13 sobre el procesal y 30 sobre derecho penal. El resto de la revelación medinense se ocupa de temas relacionados con el culto tipificado y superrogativo de la dialéctica con los conciudadanos judíos y con los hipócritas, trayendo una y otra vez a la memoria colectiva de la nueva sociedad naciente anécdotas de las conocidas historias de los pueblos precedentes mencionadas a títulos de ejemplos reales en el curso de las controversias libradas entre musulmanes y los seguidores de otras creencias.
No puede entenderse en todo su alcance y con todos sus detalles la sección legislativa del Corán, independientemente de la sunna, es decir, la norma y las máximas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y de la interpretación de los juristas, ya que el texto jurídico de algunas leyes han tenido varias interpretaciones y su aplicación práctica está condicionada por la previa existencia de los requisitos que permiten su ejecución. Así, por ejemplo, el segundo califa, Omar radiyallahu anhu, congeló el año de la hambruna, la aplicación de la ley penal contra los que cometían hurtos. Por otra parte, algunas normas de tipo secundario y de vigencia transitoria, como las leyes de la 15 a la 20, fueron abolidas y sustituidas por otras de carácter definitivo. Véanse Corán 4.15. Otras prescripciones de carácter revolucionario, como la prohibición de bebidas alcohólicas, fueron impuestas de forma gradual para evitar choques socioeconómicos en la población acostumbrada al consumo abundante y a la comercialización del vino y productos similares. Ver la referencia del Corán 2.219, 4.43 y 5.90. Una consecuencia sumamente importante de lo aquí expuesto es que para la correcta interpretación del auténtico sentido coránico de las normas sharia, nadie puede sacar una conclusión definitiva sin disponer de normas y notas explicativas que interpretan y precisan la aplicación de los preceptos. En la primera ciudad-estado islámica no existían instituciones estatales propiamente dichas responsables del buen funcionamiento del Estado. La sociedad se regía por un conjunto de principios y directrices éticas en virtud de las cuales, y previa disposición legal, los individuos vigilaban el cumplimiento de la ley y participaban en la solución de los conflictos sociales. Puede mencionarse como ejemplo concreto de esta ética el hacerse cargo de los huérfanos y discapacitados o el imperativo de promover el bien y hacer frente al mal. La legislación penal tipificada en el Corán es casi de imposible aplicación y tiene un carácter más bien intimidatorio. Así, por ejemplo, la pena capital prevista para el adulterio exige, para que pueda ser ejecutada, una serie de condiciones cuya comprobación es prácticamente inalcanzable. Hay incluso juristas islámicos que consideran que la pena máxima prevista para este delito ha sido derogada y sustituida por otras prescripciones menos severas. La amputación de la mano dictada contra los ladrones está siempre o casi siempre atenuada por circunstancias eximentes, es decir, que les liberan de esto. El castigo o la recompensa en el día del juicio final revela que la justicia acaba por imponerse de forma ineludible. Si alguien logra evadir la justicia en este mundo, no podrá hacerlo en la vida ultraterrena. Si una persona no ha sido retribuida en esta vida por sus buenas obras, lo será en la otra. Debe hacerse por último hincapié en la originalidad de la justicia islámica en el sentido de que no deja al damnificado al margen del proceso judicial, sino que considera que ante todo deben garantizarse sus intereses y admite que su decisión pueda cambiar el rumbo del veredicto final. El Corán no es un libro de historia ni un compendio de relatos inútiles. Sin embargo, atendiendo a la justicia y a la verdad, ha corregido algunas verdades históricas que, por diversos motivos, habían sido adulteradas o falsificadas y luego difundida entre los habitantes de la península arábiga, como es el caso de María y el nacimiento de Jesús.
La historia de Adán y Eva, repetidamente recordada en el Corán, destaca la idea de que el Islam es la religión del conocimiento. Ver Corán 2:33. Y de que tanto Adán como Eva fueron copartícipes en el primer pecado cometido por el género humano. Pero este pecado afecta única y exclusivamente a los que lo cometieron. Se rechaza pues totalmente el concepto del pecado original y se insiste, por el contrario, en la idea de que cada persona nace libre y no es responsable de los actos pecaminosos de los demás. El idealismo, el esoterismo, los milagros y las improvisaciones religiosas son ajenos a la fe islámica, o al menos no conforman parte del camino de la fe. El estilo literario del texto coránico, su particular sintaxis, las metáforas, las alegorías, los eufemismos y sobre todo la elipsis que lo caracteriza, que a veces es de difícil comprensión para el lector no árabe, representaron un gran desafío literario para los árabes paganos, que se vieron forzados a reconocer que el Corán es una obra suprahumana. Los árabes paganos se vieron forzados a reconocer que el Corán es una obra suprahumana, es decir, que es una revelación. Ver Corán 10:38. Así pues, la forma de exposición, el orden de distribución y el estilo conciso pero claro del Corán no están sujetos a los patrones que se emplean actualmente para juzgar las demás obras literarias. Aquí son necesarios algunos criterios especiales, ya que el Corán no es una obra literaria, sino es un camino de vida. La secuencia cronológica de los párrafos revelados no coincide con su colocación en el texto coránico, ya que cada vez que el profeta Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él, sallallahu alaihi wasallam, recibía uno o varios párrafos revelados, indicaba a sus discípulos el lugar que les corresponde en el conjunto de la obra, de tal modo que cuando la revelación llegó a su fin en el texto total, adquirió la forma de una unidad sólida, con una sucesión lógica y temática de sus párrafos constitutivos. También los capítulos coránicos, suras, fueron clasificados por indicaciones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones sean con él, de modo distinto a la sucesión temporal de su revelación. Así, por ejemplo, la sura segunda es medinense, mientras que la sexta es mequí. Por otra parte, la primera ley ya revelada fue la 96.1, mientras que la última fue la 2.281 o la 3.5. Sin embargo, el estilo y la sucesión de las leyes del Corán ofrecen una obra compacta e inédita para los árabes paganos, de tal modo que cualquier intento por adulterar una sola frase del mismo es detectado inmediatamente por cualquier árabe. La revelación paulatina y fraccionada del texto coránico tenía como objetivo facilitar la asimilación y la aplicación de la parte revelada, dar respuestas a situaciones jurídicas o dialécticas, o bien promulgar una legislación nueva sin previa petición de la misma por parte de la comunidad musulmana. Ver 111, 219 y 423. A veces se conocen las razones que motivaban la revelación de unos determinados párrafos, como la 58.1, pero otras veces no son desconocidas. El momento de la revelación determina su contenido. No es, por tanto, extraño que algunas aleyas tomen a veces una postura rígida contra la comunidad u otras, en cambio, adopten posturas amistosas hacia la misma. El contexto coránico no generaliza su crítica a toda una comunidad monoteísta, sino que más bien la particulariza sobre quienes se hacen acreedores a ella. La escala de valores y las reglas ético-morales tienen en el Islam un valor constante e inmutable,
independientemente de las corrientes filosóficas y de las implicaciones políticas o económicas dominantes. El texto coránico ha mencionado algunas de estas reglas y la Sunna las ha completado y detallado. La revelación destaca repetidamente que el peor mal social es la desigualdad y el despotismo. Condena la agresión contra los derechos legítimos del hombre, la injusta distribución de las riquezas y el racismo en todas sus vertientes. Apela, en primer lugar, a la razón y a la resistencia pacífica. Luego, y sólo como último recurso, a la lucha armada, yihad. Según una de las múltiples acepciones de este término, incluso en el caso del Corán, establece, a falta de convenios internacionales, ordenanzas unilaterales para el intercambio de prisioneros de guerra. La Sharia impone un reglamento para el trato humano de los prisioneros mientras se espera el desenlace final, es decir, la liberación definitiva de los combatientes. Apenas la otra parte beligerante firme un convenio al respecto. Por último, la apertura del Islam hacia las otras civilizaciones y la llamada al intercambio positivo de los logros genuinos de cada una de ellas vienen simbólicamente representadas en la revelación bien mediante la incorporación de términos de lenguas extranjeras, bien por su interés por los sucesos internacionales o bien, en fin, por la implantación de un diálogo universal en busca de una paz consensuada o un consenso basado en la justicia y el respeto mutuo. Subhanallah. Gloria a Dios. Hemos terminado con la primera parte de nuestro audio. Seguimos todavía con los apuntes para la comprensión del Corán, dándonos cuenta que realmente es muy importante el estudio para comprender el Corán y no hablar aisladamente sobre las aleyas e interpretar las aleyas con tanta ligereza. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita comprender la dificultad del Corán en la interpretación para que nosotros, al momento de querer interpretarlo con tan poco conocimiento, recordemos que de Dios somos y a Él volveremos y rendiremos cuentas de todo lo que hemos dicho, sea incorrecto, bajo ignorancia. Allah subhanahu wa ta'ala nos dé fortaleza y nos haga tener conocimiento para evitar hablar de lo que no conocemos o interpretar sin conocimiento. Que Allah subhanahu wa ta'ala acepte nuestras obras y perdone nuestros pecados. Amén. Continuamos con nuestra siguiente clase, inshallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأنا أتوب إليك